lo que nosotros tenemos que realizar de acuerdo pues al tiempo con el que contamos para realizarlo y también de acuerdo a nuestra, digamos, contestando a las preguntas de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, en qué tiempo, ¿verdad? Determinar los tiempos con los que vamos a llevar a cabo el proyecto que estemos realizando. Y bueno, pues también vamos a ver cuáles son finalmente los recursos, tanto materiales como económicos y técnicos también con los que nosotros vamos a contar, ¿no? Bueno, entonces, primero que nada nosotros, como comentaba, tenemos que ver, pues, cuál es nuestro alcance del proyecto. Y en este caso, pues, en nuestro alcance del proyecto, finalmente, aquí lo va a describir, ¿verdad? En el documento que les compartí, y dice aquí, el objeto de este proyecto de modernización es el ofrecer un mejor servicio público al usuario a través de la ampliación de la sección del camino de 6.50 metros, a que en ese momento así medía, ¿verdad? Hacerlo crecer a 12 metros, lo cual repercutirá en las características geométricas y de alineamiento altamente mejoradas que brinden mayor seguridad, comodidad y un ahorro importante en el tiempo del recorrido al usuario, representando mejores expectativas de progreso económico para la población de esta importante región del estado. Ok, en pocas palabras, nosotros teníamos que cumplir el objetivo de hacer más amplio nuestro camino, ¿sí? Este camino que finalmente, bueno, pues ya en la descripción nos indica que era un camino de aproximadamente 10 kilómetros de longitud, ¿verdad? Y que además contaba con 2 puentes peatonales, ¿sí? Entonces, si yo necesito hacer crecer, necesito ampliar ese camino, ¿verdad? Que iba de 6.50 metros de ancho a 12 metros, lo que necesito es conocer, pues, cuál es la estructura de su pavimento. Para este caso, teníamos una estructura de pavimento flexible. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber o qué es lo que necesito tener en la mano para poder diseñar esa estructura de pavimento flexible? Bueno, lo que yo necesito conocer primero que nada es la ingeniería de tránsito. Nosotros dijimos que la ingeniería de tránsito, ¿verdad?, es aquella que por principio de cuentas va a determinar cuál es el tránsito diario promedio anual. Y luego, con ese tránsito diario promedio anual, nosotros podemos, ¿verdad?, obtener una proyección para el horizonte de proyecto que requiere mi trabajo, ¿no? Entonces, ese horizonte de proyecto está establecido dentro de los alcances del mismo proyecto. Y decíamos, dentro de este alcance, bueno, pues nos dice que el horizonte de proyecto va a ser a 15 años, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, ¿qué es lo primero que tenemos que sacar o qué es lo primero que tenemos que, primero que tenemos que contar? Bueno, con lo primero que tenemos que contar es con los aforos, ¿verdad?, para determinar mi factor horario de máxima demanda, ¿verdad? Entonces, para determinar este factor horario de máxima demanda y para poder determinar también mi volumen horario de máxima demanda y mi tránsito diario promedio anual, pues yo necesito realizar unos aforos, ¿verdad? Esos aforos que fueron tomados en campo, ¿verdad? Y que decíamos, esos aforos que fueron tomándose en campo, pues evidentemente también tuvieron que contar con un punto, y tuvimos que establecer un punto, una estación, para decir, bueno, en ese punto yo voy a tomar la lectura de esos aforos. Y con esos aforos yo puedo determinar el tránsito diario promedio anual. Comentábamos que por una situación de seguridad, ¿verdad?, no se podía realizar los aforos las 24 horas del día, ni tampoco por cuestiones de tiempo, ¿verdad?, ya que teníamos un tiempo establecido para poder lograr este estudio, ¿verdad? El objetivo va a ser el estudio,
no la obra, hacer el estudio para hacer crecer este camino. Entonces, como únicamente contábamos con unos meses para poderla realizar, tampoco podíamos cumplir con lo que nos decía pues la teoría, ¿no? Que nos dice que debemos cumplir con 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, por una situación de tipo de seguridad, ¿verdad? El estudio únicamente tuvo una duración de 14 horas y únicamente fue por 3 días. Y estos 3 días se eligieron de acuerdo, pues también a una observación, porque ya comentábamos, ¿no? De acuerdo a lo que yo vaya a realizar, bueno, tengo que considerar cuándo me es más conveniente, si solamente tengo unos días a la semana, bueno, pues tengo que seleccionar de acuerdo a lo que yo necesito conocer dentro del alcance cuando voy a poder realizar esos aforos, ¿no? Tengo que determinar los días. Y entonces decíamos, bueno, se tomaron los aforos, ¿verdad? Y estos aforos, bueno, pues se tomaron a cada 15 minutos, ¿verdad? En el periodo de las 6 de la mañana a las 20 horas, y el cual, bueno, pues fue afectado por un factor de horas faltantes y el de horas nocturnas para obtener así nuestro tránsito diario promedio anual. Y estas fueron las tablas de los aforos que les compartí para que nosotros de ahí empezáramos, ¿verdad?, a estudiar, bueno, primero que nada, obtener cuál era el factor horario de máxima demanda, ¿sí? Y una vez que lo tuviéramos, entonces ya necesitábamos sacar el tránsito diario promedio anual, ¿sí? Entonces, hasta aquí no tenemos ninguna duda, hasta aquí ya recordamos qué era lo que estábamos realizando. Todo bien, profesora. Bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí nosotros, finalmente, déjenme les comparto otra ventana. Ok, entonces, aquí nosotros dijimos, bueno, vamos a tener nuestros aforos, ¿verdad? El día 17, 18, 19, en ambos sentidos. Aquí tenemos nuestras tablas, ¿no? Entonces decíamos, aquí nosotros tenemos que sacar cuál es la participación en porcentaje, estos son porcentajes, ¿verdad? La participación de mis, pues básicamente, de mi composición vehicular. Nosotros ya veíamos que existe una clasificación tanto de vehículos como una clasificación, ¿verdad?, de, pues básicamente también de caminos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación de vehículos, tenemos que son los vehículos tipo A, que son automóviles particulares, los tipo B, que son autobuses, los C, que son camiones de 2 y de 3 ejes, y los TS, que son los tractocamiones con semirremolques, ¿verdad? O con remolques. Entonces, bueno, aquí nosotros en este formato, bueno, pues colocamos cuáles eran los tipos de vehículos y al final obtenemos por cada hora el total de vehículos mixtos. Esta suma se refiere al total de vehículos mixtos y aquí lo tenemos clasificado ya por tipo de vehículo y aquí sacamos su participación. Lo primero que tenemos que hacer es sacar su participación en porcentaje. Y si 229 son los vehículos totales, 239 son los vehículos totales que transitaron por ese camino durante el primer día, en las 14 horas, en el sentido 1, que fue de Ayotoxpo a Tenampulco, bueno, pues entonces observo que la participación de vehículos particulares fue del 95.82%, ¿verdad?
Y así me voy hasta saber, pues en este caso, ese día, el vehículo más crítico que transitó por el camino fue un T3S2. Un T3S2, que es un tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 2 ejes. ¿Para qué necesito conocer esta participación? ¿Para qué necesito conocer cuál es el vehículo más crítico que transitó por el camino? Bueno, lo necesito conocer porque finalmente yo voy a diseñar mi estructura de pavimento con ese vehículo crítico, ¿sí? Entonces, aquí, para cada día, tengo que obtener estos porcentajes de participación. Y luego ya tengo que determinar cuál es mi factor horario de máxima demanda. Y decíamos que nuestra formulita, pues, para determinar el factor horario de máxima demanda era igual a nuestro volumen horario de máxima demanda, ¿sí? Y lo teníamos que dividir entre nuestro Q máximo por N, ¿verdad? Nuestro N, que van a ser los periodos en los que está dividido la hora, que para este caso es a cada 15 minutos, por lo tanto N vale 4, y nuestro Q máximo. Nuestro Q máximo, aquí nosotros tenemos que identificar cuál es el valor máximo de los vehículos mixtos que transitaron. Observamos que es el de 9, ¿verdad? Bueno, aquí tengo mi valor de 9 y me parece que solamente es 1 de 9, ¿sí? Entonces selecciono este valor de 9 y busco que alrededor de mi hora sea la máxima, la de máxima demanda, ¿no? Entonces empiezo a sumar mis 4 periodos porque es una hora, ¿verdad? Y observo aquí que, por ejemplo, si yo sumo de las 17:15 a las 18:15, pues voy a obtener una suma de 25. Ahora, ¿qué pasa si hago esto? Bueno, pues es 30. Y aquí me va a dar 29, ¿verdad? Y aquí me va a dar 25. Eso quiere decir que, ¿de dónde a dónde me daba 30? Aquí, ¿no? Nos dice entonces que nuestra hora de máxima demanda es de las 17 a las 18 horas. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro por qué? Sí. De acuerdo, gracias. Bien, entonces aquí tengo, ¿verdad?, que mi hora de máxima demanda, mi volumen horario de máxima demanda va a ser de las 17 a las 18 horas. Y aquí voy a tener 30 vehículos mixtos, ¿sí? Entonces, si yo aplico mi fórmula ya para obtener mi factor horario de máxima demanda, pues voy a obtener que es de 0.83, porque si mi volumen horario de máxima demanda es 30, lo voy a dividir entre 9 por 4, o sea, 30 entre 36 me va a dar 0.83. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, para el segundo día, bueno, pues va a ser exactamente lo mismo. Yo voy a necesitar observar aquí cuál va a ser mi Q máximo, es decir, sí, adelante, Martín. En la tabla de Q más y, bueno, el N, que es igual a 4, ¿a qué se refiere, profesora? A que nosotros estamos dividiendo o estamos tomando los aforos a cada 15 minutos. Entonces quiere decir que si lo estoy tomando a cada 15 minutos, mi hora se va a dividir en 4. Si yo estuviera haciendo la toma de las lecturas a cada 5 minutos, ¿cuánto sería el valor de N? Gracias, profesora, sí, a 4, gracias. Okay. Si yo lo hiciera cada 5 minutos, sería igual a 12. ¿Por qué? Porque si divido mis 60 minutos entre 5, me da 12, ¿no? Entonces, N va a ser el número de periodos en los que estoy dividiendo mi hora para tomar mis aforos. Bien, ok. Bueno, entonces, decíamos, ¿verdad? Nosotros aquí, por ejemplo, ya en el segundo día, en el mismo sentido, vamos a considerar, vamos a buscar más bien nuestro Q máximo, ¿verdad?
Y en este caso, bueno, pues vamos a tener que aquí es 13, ¿sí? Aquí es 13 porque pues es el que mayor número nos dio, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ahora sí, alrededor de ¿cuál va a ser mi hora de máxima demanda? Dice aquí que mi hora de máxima demanda pues va a ser de las 6:30 a las 7:30, ¿verdad? Y que me va a dar 42 la suma que tenemos aquí. Vamos a comprobar a ver si es cierto, no a lo mejor, bueno, de 6 a 7, ¿cuánto me va a dar? Pues de 6 a 7 me va a dar 35, de 6:15 a 7:15 me va a dar 41, ¿verdad? Y por ejemplo, ya de 6:30 a 7:30 me da los 42. Entonces, mi hora de máxima demanda, por darme una suma de ese tamaño, ¿verdad? Pues me está indicando que es propiamente mi hora de máxima demanda, ¿no? Entonces, ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí, entonces, si nuestro Q máximo es de 13 y nuestro volumen horario de máxima es de 42 y nuestra N es de 4, mi factor horario de máxima demanda me va a dar 0.81. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ya? ¿Podría mostrarme la fórmula del factor de hora de máxima demanda? Claro que sí. Está acá abajo. Aquí vamos a tener nosotros que el factor horario de máxima demanda va a ser igual a está aquí arriba, no. Déjame la encuentro, para no escribírtela ahí y para que la veas. Aquí está. Mi factor horario de máxima demanda va a ser igual al volumen horario de máxima demanda entre N por Q máximo, donde FMD es el factor de hora de máxima demanda, BHD es volumen en la hora de máxima demanda, N es el número de periodos durante la hora de máxima demanda y Q máximo es el máximo flujo del periodo registrado dentro del horario de máxima demanda. Dice aquí, considerando N igual a 12 para aforos en las vías rápidas. O sea, cuando nosotros estamos haciendo aforos en vialidades primarias, la norma nos exige que nosotros tengamos que hacer las lecturas a cada 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la fórmula. ¿Sale? Gracias, profesora. Bien, entonces, continuamos por acá. Ok, entonces, si hasta aquí vamos bien, ustedes ya podrán resolver los siguientes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo va a aplicar para el día 3, donde nosotros tengamos que verificar, bueno, pues cuál es el horario cuál es nuestra hora de máxima demanda. Ahora, ¿para qué vamos a hacer todo esto? Bueno, pues porque les decía, finalmente nosotros tenemos que aplicar un factor porque cuando estamos hablando de horas de máxima demanda,
Esto implica que pues nos pueda quedar sobrado, ¿no? Nuestro aforo, y entonces al final pues pueda ser subutilizado, ¿no? Entonces, ahora, una vez que ya tengo todos estos aforos, yo tengo que determinar cuál es mi tránsito diario promedio anual. Y nosotros comentábamos que al final vamos a tener, ¿verdad? Nosotros pues horas faltantes, tanto durante el día como en la noche, ¿verdad? Vamos a tener esas horas faltantes y entonces para esas horas faltantes nosotros lo que tenemos que hacer es determinar este tránsito diario promedio anual aplicando factores de horas faltantes. Y esta aplicación de factor de hora faltante se determina de la siguiente manera. Aquí decimos, bueno, aquí tenemos los días, ¿no? Día 17, 18 y 19. Para el día 1 tenemos que son 239 vehículos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Total de vehículos, 239 vehículos mixtos, ¿sí? Son vehículos mixtos, ok. Entonces, vamos a tener aquí 239 para el primer día, para el segundo día 300, para el tercer día 401, de los vehículos, ¿verdad? En un sentido, ¿sí? En el sentido contrario, vamos a tener que el primer día son 444 vehículos mixtos los que me resultan en mi aforo, ¿sí? Aquí, el resultado es de 444, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tener aquí que la suma de los vehículos totales son 940 para el sentido 1 y 1195 para el sentido 2. Luego, entonces, lo que vamos a hacer es, decíamos, nuestro tránsito diario promedio semanal, ¿verdad? Va a ser igual a el número de vehículos que transitan en una vialidad, en un punto, dividido entre 7 días. Y el tránsito diario promedio mensual va a ser el número de vehículos que va a transitar durante un mes sobre un punto, ¿verdad? Dividido en 30 días. Y el tránsito diario promedio anual, pues va a ser ese tránsito, ¿verdad? Que está dividido entre los 365 días. Esto es algo que ya habíamos revisado en una clase, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos también. Lo tenemos por aquí escrito. Dijimos, tránsito diario promedio anual va a ser el tránsito anual entre 365 días. Mensual, el tránsito diario promedio mensual entre 30 días. Y el tránsito diario promedio semanal va a ser el tránsito semanal entre 7 días, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a tener estas formulitas que son las que nos van a servir para poder nosotros sacar nuestro factor de horas faltantes. Y esto pues es de lo más sencillo, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener aquí entonces, ¿verdad? Que el número total de los vehículos en un sentido, que para este caso son 940, ¿verdad? Lo vamos a dividir entre 7 días, es decir, aquí estamos obteniendo el tránsito diario promedio semanal, ¿sí? Entre 7 días me va a dar, entonces, ¿cuántos vehículos mixtos? Me va a dar 134. Lo redondeo a 0 porque finalmente no puedo tener fracciones de vehículos, ¿no? Entonces, estos 134 días los voy a multiplicar por 30. ¿Por qué por 30? Porque así voy a sacar mi tránsito diario promedio mensual. Y lo voy a multiplicar por 12 meses. Una vez que lo multiplico por 12 meses, el resultado que obtengo, pues ya es el tránsito anual, ¿verdad? Y entonces digo, mi tránsito diario promedio anual va a ser el tránsito anual dividido entre 365 días, ¿verdad? Entonces, este va a ser mi tránsito diario, ¿sí?
A este lo voy a multiplicar por 3 días. ¿Por qué por 3 días? Porque son los días que yo tengo, ¿verdad? Registrados. Son de los únicos con los que cuento en registro. Si fueran 4 días, lo multiplico por 4 días. Si fueran 5 días, por 5 días, ¿sí? Ahora, si tengo aquí 365, entre 365 días, mi tránsito diario es 132.16, que sería como 133, ¿verdad? Lo multiplico por 3 días y entonces mi tránsito diario promedio anual me da de 396 vehículos mixtos, ¿sí? Hasta aquí, ¿tenemos dudas? Así es como yo tengo que aplicar mi factor de horas faltantes y mi factor de horas nocturnas. En este caso, digo, tengo 940, lo divido entre 7, ¿verdad? Luego lo voy a, lo divido entre 7 y lo voy a multiplicar por 30 días y luego por 12 meses. Y entonces esto me va a arrojar mi tránsito diario y lo voy a multiplicar por el número de días con los que cuento de aforos, ¿sí? En este caso va a ser por 3 y entonces mi resultado va a ser de 396 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí queda claro? Sí, todo claro. ¿Sí? 940 entre 7, 134, 134 por 30, y luego por 12, y luego entre 365 por 3. Y lo mismo para el otro sentido, ¿verdad? En el sentido opuesto, ¿cuántos vehículos voy a tener? 1195 vehículos, los divido entre 7, y entonces obtengo 171. Por 30 días que tengo en el mes, son 5130, ¿verdad? Por 12 meses me va a dar 61,560 y lo voy a dividir entre 365 días. Mi tránsito diario va a ser de 169 vehículos que multiplicados por 3 me van a dar 506 vehículos, ¿sí? Ese va a ser mi tránsito diario promedio anual, ¿ok? Y si estamos correctos hasta ahí, entonces vamos a tener, ¿verdad? Una vez que ya tengo mi tránsito diario promedio anual, ¿qué era lo que seguía? Ah, bueno, lo que sigue es esto. Como yo ya tengo mi tránsito diario promedio anual que obtuve de mis aforos, aquí me dice, tengo que determinar los volúmenes de tránsito y su clasificación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una expresión matemática donde se supone que nosotros tenemos que obtener nuestro volumen de tránsito diario promedio, ¿verdad? Con factor de horas faltantes y factor de horas nocturnas, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Que son los factores de ajuste diario. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Aquí tengo una variación por 3 vehículos, me parece que en el cálculo tengo 506. Aquí no pasa nada, esto finalmente va a ser una proyección. Y entonces me dice, voy a tener que determinar esta tabla, mi tabla resumen. Y digo, para mi estación 1, en el sentido 1, en la dirección Tenampulco, tengo un tránsito diario promedio anual de 396 vehículos mixtos. Para mi estación 2, tengo 506, para el caso que nos resultó 506 vehículos mixtos. ¿Con qué participación? Ah, bueno, dentro de mi estación 1, voy a tener para la estación 1, sentido 1, voy a tener una participación del 95.91%, 0.92, 1.47. ¿De dónde resulta? Bueno, pues este resultado lo voy a obtener de mis tablas de mis aforos, ¿sí?
¿Por qué de mis tablas de mis aforos? Bueno, pues porque ahí es donde estoy yo, observando, ¿verdad? ¿Cuál es mi participación? Para mi tabla 1, yo obtuve que fue el 95.82, 1.26. Esto es para el sentido 1. Ahora, ¿cómo voy a obtener la participación de los tres? Pues entonces va a estar esto muy sencillo, ¿no? Porque voy a tener mi participación del día 1. Bueno, aquí lo voy a poner. Este es mi día 1. Voy a copiar lo que obtuve de mi día 2, ¿sí? Tengo aquí mi día 2 y luego tengo mi día 3 en el sentido 1, ¿sí? Lo copio, lo pego por acá. Bueno, ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿no? Como ustedes se acomoden, ¿no? Entonces aquí yo voy a sacar, ¿verdad? Voy a sacar pues mi promedio, ¿no? Mi promedio de participación diaria. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sacar mi promedio. Y aquí voy a tener, ¿verdad? Que voy a poder llenar mi tabla. A ver, déjenme. Es que me tardo mucho en presentar una cosa u otra. Déjenme mejor, les comparto toda mi pantalla. Así me puedo cambiar más rápido. Ok, ahí está. Bien, entonces aquí decimos, aquí tengo mi porcentaje de participación ya en promedio de mi primer día, que es lo que voy a vaciar aquí en mi tablita. Entonces voy a tener que mi porcentaje de participación va a ser para vehículos tipo A, 95.91.92, mi T3, S3 es .18 y para el sentido 2, .23. Y de aquí lo obtuve, ¿no? Bueno, en este caso me da .17, ¿sí? Ahí por los redondeos seguramente. Pero, bueno, aquí saco mi promedio, ¿sí? Entonces, si ubicamos de dónde sacamos este promedio de participación para cada sentido. Bueno, me confundí un poco, pues, son tres, porcentajes porque son tres sentidos o por qué? No, aquí son dos sentidos, sentido 1 y sentido 2. Acuérdense que estamos haciendo el aforo en un camino, pusimos un punto, y en el sentido 1, que va en dirección a Yotoxpo-Tenanpulco, tomamos 3 días, ¿sí? Aquí nos referimos a 3 días. Son 3 días que se tomaron lectura, ¿sí? Entonces, en el día 1 tuve este porcentaje de participación. Esto corresponde al día 1. Esto es del día 2. Y esto es del día 3, ¿no? Ok, gracias. Y estos ya son los promedios, que es lo que vamos a vaciar en nuestra tabla. Aquí tabla resumen con el tránsito diario promedio anual de la estación y sentido, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Ya todos estamos correctos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Ok, bien, gracias. Ahora bien, vamos a tener entonces este porcentaje de participación. Y aquí decíamos, bueno, nosotros en la estación, para el día 17, en la estación 1, sentido 1 de dirección Tenanpulco, tenemos nuestras horas de máxima demanda. ¿Cuáles fueron nuestras horas de máxima demanda, verdad?
para el día 17. Para el día 17, mi hora de máxima demanda fue de las 17 a las 18 horas, ¿verdad? Y luego fue de las 7 a las 8, ¿sí? De 17 a 18 y de las 7 a las 8. Y aquí lo tengo que poner, de 7 a 8 y de 17 a 18. Aquí dice, ¿cuál fue mi total de vehículos máximos? Ah, bueno, pues para el día 17, ¿verdad? Fue 30 vehículos, ¿verdad? Aquí fueron 30 vehículos y para de las 7 a las 8 dice que aquí fueron 44 vehículos, ¿verdad? Aquí fueron 44 vehículos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, ¿no? De 7 a 8 fueron 44 vehículos, que fue en el sentido 2. Pero aquí nos falta para el sentido 1. Para el sentido 1, nosotros tuvimos que haber sacado también estos datos, ¿no? De 7 a 8 fueron 22. De 17 a 18 fueron 30, ¿no? 44, 37, 42, 31, 31, 49 y el total fueron 36. Aquí nos dice para el día 19, ¿no? Aquí, ¿qué tuvimos que haber hecho? Aquí tenemos únicamente para el día 17, nosotros la hora de máxima demanda que fue de 17 a 18 horas. ¿De dónde puedo obtener este número 22? Yo aquí tengo que para el turno vespertino fueron 30, ¿verdad? 30 vehículos mixtos de 17 a 18 horas. Lo que tengo que hacer es dividir en el turno matutino cuál fue mi hora de máxima demanda para el día 17. ¿Cuál habrá sido mi hora de máxima demanda? Si empezamos a considerar la tarde, ¿verdad? No sé, de las 14 a las 15 horas, entonces, ¿cuál sería mi hora de máxima demanda en el turno matutino? Pues aquí tendría yo que buscar cuál fue mi Q máximo, ¿verdad? Y hasta aquí, ¿cuál sería el Q máximo? Sería 7, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, si es 7, entonces aquí tengo que buscar hacia dónde me da mayor mi hora de máxima demanda. Hasta aquí me está dando 23, ¿verdad? Y hasta acá me da 22, de 7 a 8, ¿verdad? Y así me da 21 y así me da 18, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la de máxima demanda? 23. La de 23, ¿verdad? Entonces aquí me dice que es de 6:45 a 7:45, ¿ok? Entonces, de 6:45 a 7:45 me da 23, aquí hay un error en este documento, ¿sí? Aquí tendría que ser 23 y tendría que ser de 6:45 a 7:45. ¿Recuerdan ustedes? Aquí se puso de 7 a 8 por cuestiones de tomar las horas completas, porque de pronto existe confusión. Pero realmente aquí la hora de máxima demanda no importa que sea en una fracción. Aquí nosotros tenemos que tomar los números mayores, ¿sí? Entonces, bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Dice, determinación de la hora de máxima demanda. El número horario de máxima demanda se presenta en la tabla siguiente para la estación de aforo correspondiente a los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de febrero de 2011. Dice que analizando la tabla anterior podemos ver que la hora de máxima demanda matutina predominante corresponde al periodo comprendido entre las 7 y las 8 de la mañana, ¿sí?
Para eso nos sirve ubicar cuál es la hora predominante en el turno matutino y en el turno vespertino, para saber no solamente en un día, sino en el resto de los días cuál será la hora predominante de máxima demanda, ¿sí? Entonces aquí nos dice, para el periodo comprendido en 7 a 8 horas y en el horario vespertino la hora predominante es de 17 a 18 horas. El mayor aforo registrado corresponde a la estación 1 el día jueves 17 de 7 a 8 horas con un volumen vehicular global en ambos sentidos de 66 vehículos mezclados, ¿sí? O sea, tenemos aquí 66 vehículos mezclados, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve determinar el volumen horario de máxima demanda? Porque con ello nosotros podemos ajustar cuando hagamos ya el pronóstico del tránsito. ¿Qué es esto del pronóstico del tránsito? Yo les decía, ustedes van a tener que hacer un pronóstico, ¿verdad? De acuerdo a nuestra estadística que tengamos que tomar como referencia. Y decíamos, para el caso de nuestro camino, no tenemos aforos, ¿verdad?, registrados. Entonces, ¿qué es lo que hace el manual de la SCT? Dice el manual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos dice, si no existe datos estadísticos para un camino, la recomendación es que se tome un camino cercano con características similares a las que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, para este caso, se tomó la carretera Teciutlán-Nautla, ¿verdad? Para tomar como referencia los aforos que presentaba esta y poder hacer una proyección, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta proyección que nos dice, bueno, tenemos los años de 2001 al 2009 y tenemos el tránsito diario promedio anual. Con esta tabla nosotros podemos hacer la proyección de este tránsito diario promedio anual, ¿sí? ¿Cómo la haremos? ¿Cómo haremos esta proyección? Si se acuerdan que lo estábamos viendo la última clase. ¿Qué es lo que tendremos que considerar para hacer esa proyección? ¿Qué métodos es el que podemos aplicar para hacer esa proyección? Una regresión lineal. Una regresión lineal. Entonces, ¿cómo hicimos esa regresión lineal? ¿Con qué método? Porque, bueno, hay varios métodos para la regresión lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos para esta regresión lineal? ¿Qué hicimos para esa regresión lineal? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para esa regresión lineal? ¿Qué método específicamente tendríamos que aplicar? ¿Quién dice yo?
Podemos aplicar nosotros, por ejemplo, pues un mínimos cuadrados, ¿no? Ahí, para poderlo resolver. ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguien ya lo hizo? Yo la verdad no lo había hecho, es que no lo había entendido, pero ahorita ya que lo vimos en Excel, ya lo entendí, ya lo voy a hacer. ¿Ya lo entendimos así como que ya está? Ok, Creo que sí, porque con perfecto. la última clase yo me acuerdo que nada más nos quedamos en eso de regresión lineal y ya no vimos más. Ok, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Déjenme les comparto. Mm, ok, vamos a ver aquí. Vamos a hacer nuestro pronóstico del tránsito, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra estadística? ¿Cuál va a ser nuestra estadística para este caso? Bueno, nuestra estadística la vamos a tener acá. Dice aquí, del 2001 al 2009 voy a tener un tránsito diario promedio anual, ¿verdad? Entonces voy a tener aquí de 2001 a 2009, voy a tener aquí, bueno, pues estos datos, ¿no? De 3.634, 3.765, etcétera, ¿sí? Entonces, ese lo voy a tener por acá. Ahí ese no lo tengo aquí, pero ahorita lo hacemos. Bueno, vamos a tener aquí que es del 2000, ¿qué? Dice 2001 al 2009. Vamos a poner aquí 2001 al 2009. Ahí está, 2001 al 2009. Y decíamos, bueno, pues vamos a tener estos, estos datos. Ah, no me lo quiere dar. Bueno, vamos a tener estos datos. No me lo quiso acomodar para ver mis dos ventanas. No, no me lo quiso acomodar. Bueno, entonces vamos a tener aquí 3.634. Déjenme ver si lo puedo copiar. Ah, no lo puedo copiar. Bueno, voy a tener aquí 3.634. No lo pudimos copiar, pero y lo copió todo todo lineal.
No, no se puede. No se puede, no se puede. Ok. 3,630. Bueno, aquí voy a tener todos mis datos, ¿no? ¿Cómo lo voy a resolver aquí? Bueno, pues aquí dice calcular por el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener que sacar una tasa que me tiene que arrojar estos valores, ¿sí? El cálculo de esta tasa, esta tablita ya se las pasé en el tablón, ya lo tienen ustedes este reporte, ¿verdad? Esta tasa no me va a dar del 5,49, ¿sí? Entonces, aquí me va a dar una tasa distinta, ¿ok? ¿Sí? Esa la tienen que determinar ustedes y me tienen que indicar, bueno, aquí nos indica que esta tasa que nos da tiene que ser del 3% por el tipo del camino que estamos nosotros estudiando. Aquí nos va a dar mayor al 3%, pero la tasa que realmente nosotros vamos a considerar es del 3%. Y aquí vemos, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener un horizonte de proyecto de 15 años. Por lo tanto, cuando nosotros ya determinamos la tasa, ¿sí?, podemos proyectar con esa tasa nuestro horizonte de proyecto al 2025, ¿sí? Entonces podemos proyectarla al 2025 si decimos, bueno, si tenemos una tasa de crecimiento del 3%, entonces 396 más nuestro 3%, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos dará 396 por el 3%? Dice, son 396, ¿verdad? Por 1,3, esto es igual a por 1,03, me va a dar de 408, ¿sí? Que es lo que yo tengo aquí. Y así sucesivamente voy a tener que hacer mi proyección hasta el 2025. ¿Por qué hasta el 2025? Porque mi horizonte de proyectos es de 15 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo entregar como tarea? Lo primero que debo entregar como tarea es esto: la determinación del factor horario de máxima demanda, ¿verdad?, para cada uno de estos, con sus porcentajes de participación, ¿sí? Y luego el promedio del porcentaje de participación de los 3 días, ¿sí? Eso deberá aparecer aquí en sus tablas de Excel. Tienen que subir su documento en Excel, ¿sí? Y al final tengo que entregar, y bueno, obviamente aquí tiene que aparecer cuál es la hora de máxima demanda y cuántos son los vehículos mixtos en esa hora de máxima demanda. Y al final tengo que determinar cuál fue mi tránsito diario promedio anual. Eso es mi primera parte, ¿no? ¿Cómo determino mi tránsito diario promedio anual? Mi siguiente parte va a ser el cálculo ya de mi proyección, mi pronóstico del tránsito. Tengo que determinar por el cálculo de mínimos cuadrados, tengo que determinar cuál es mi tasa, ¿verdad? Una vez que tengo determinada mi tasa, pues entonces, aquí yo ya la determiné, veo si está por debajo del 3%, ocupo la que esté por debajo del 3%. De lo contrario, tengo que aplicar la del 3%. Si es la del 3%, hago mi pronóstico con un horizonte de proyecto a 15 años, del 2011 al 2025. Y con los aforos que obtuve, que para nuestro caso fue 396 y 506, tengo que determinar cuál es mi pronóstico para los 15 años en ambos sentidos, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ya sabemos qué es lo que tenemos que entregar? Sí, profesora. Ok, entonces ya llevamos dos cosas: mi tránsito diario promedio anual, mi proyección de acuerdo al horizonte de proyecto que tengo determinado por mi alcance, ¿verdad? Y tengo que obtener también mi vehículo crítico. Para este caso, ¿cuál será mi vehículo crítico con el que tengo que diseñar mi estructura de pavimento?
¿Cuál será mi vehículo crítico? ¿Tengo un porcentaje de participación en el T3S3? Sí. Entonces, mi vehículo crítico va a ser un tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 3 ejes. Ese va a ser mi vehículo crítico con el que yo tengo que diseñar. Y después, con todo esto, lo que tenemos que sacar es nuestro estudio de velocidad de punto. Este estudio de velocidad de punto también se obtiene con estudios de campo. Así como hicimos los aforos, también tenemos que tomar nuestra velocidad en un punto que nosotros fijemos. Y aquí dice, el estudio a realizar nos presentará los datos de las características de la velocidad actual de la vialidad, los cuales tomaremos como base para el mejoramiento de tiempos de recorrido, ¿no? Entonces dice, para este caso, dice, esta estación la ubicamos, ¿verdad?, en el kilómetro 4 más 500 al kilómetro 4 más 550, con una longitud de paso de 50 metros. En esa longitud de paso lo que se hizo fue tomar, ¿verdad? Dice aquí, la hora para el aforamiento oscila entre las 7 y las 13 horas. El tamaño de la muestra que se tomará es de 130 vehículos y una vez tomados los datos en campo, se colocará una tabla para conocer las estadísticas de la velocidad de tránsito en la zona, ¿sí? Y aquí existe una formulita donde nos va a determinar los vehículos, dice aquí, vehículos, por lo tanto, estamos dentro del parámetro. Aquí, esta formulita se aplica para determinar el tamaño de la muestra. ¿Cuántos vehículos necesito que sean muestreados para poder decir que realmente el valor que voy a obtener de la velocidad de punto es válido? Bueno, pues aplico esta formulita, aquí me resulta de 59 vehículos, y si mi propuesta es que voy a tomar una muestra de 130 vehículos, entonces pues estoy incluso por encima de lo que podría tomar como mínimo, ¿no? Entonces aquí tengo la tabla de campo para el análisis de las velocidades, de igual manera se hace pues con un formato, ¿verdad? Y aquí, bueno, lo que sí se debe de cuidar es cómo distribuir, ¿verdad?, la frecuencia de paso, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nosotros, digo, ya son formatos que existen incluso hay publicados en el manual de proyecto geométrico que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, aquí digo, si yo voy a tomar una muestra de 130 vehículos, vamos a tomar entonces intervalos de 10. Aquí me dice una tablita que aparece en el manual que el tamaño de la muestra va, por el tamaño de la muestra se determina el número de intervalos. Entonces, si yo tengo una muestra de 130 vehículos, voy a tomar que va de 100 a 1000, y entonces voy a tener número de intervalos de 10 a 11. ¿Qué es esto del número de intervalos? Bueno, nosotros vamos a tener este formato, dice velocidad de punto. Para 50 metros de distancia de base, para 100 metros y el tiempo en segundos. Vamos a tener aquí autos, la suma total, autobuses, suma total, camiones, suma total, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí digo, no hubo tractocamiones, por eso no se continuó así en ese sentido. Vamos a tener aquí intervalos, ahora sí, intervalos de paso, de vehículos de paso, ¿verdad?, de 10. Entonces, bueno, aquí dice, para 50 metros de distancia voy a tener la velocidad en kilómetros de 120 a 113, a 106, a 100, 95, 90, 85. Todos estos números ya aparecen en un formato que determina la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo que yo voy a tomar es el tiempo en segundos. El tiempo en segundos, que aquí me dice es 1.5, 1.6, 1.7, 8, 9, 10, hasta acá, ¿sí? Y aquí voy a hacer el conteo de mis vehículos que van a transitar, por ejemplo, aquí dice a 67 kilómetros por hora. ¿Cuánto va a ser en 50 metros? 2.7 segundos, ¿verdad? ¿Cuántos vehículos van a pasar por ahí en 2.7 segundos en los 50 metros? 1, ¿no? O a 64 kilómetros van a pasar 2 y así. Vamos haciendo nuestro conteo, ¿sí? Aquí dice autobuses, pues únicamente pasaron 2, uno a 53 kilómetros por hora y pasó otro a 43 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, aquí voy a igual para los camiones, y aquí voy a poner la suma total de los vehículos que transitaron de acuerdo a la velocidad, pues en kilómetros por hora, ¿no? Digamos que esas fueron las observaciones. Después voy a meter esos datos en otro formato. Y entonces voy a agrupar
mis velocidades, y voy a poner aquí velocidad en kilómetros de 11 a 15 kilómetros, de 16 a 20, así sucesivamente, y voy a poner un punto intermedio. ¿Cuál es el intermedio de 11 a 15? Pues 13, de 16 a 20, 18 y así sucesivamente. Ahora, número de veces que transitaron los camiones, los vehículos, ¿verdad? Entre 36 y 40 kilómetros por hora, o sea, una velocidad de 38 en promedio, pues fueron 20. Tengo un valor relativo, tengo un valor absoluto, y al final voy a sacar un porcentaje acumulado de participación de vehículos que transitaron a estas velocidades, ¿sí? Por lo tanto, aquí digo, mi velocidad de punto, aquí voy a obtener una velocidad con un valor absoluto de 6,518, ¿verdad? Que es el que voy a tener aquí, y lo voy a dividir entre 136. 136, ¿quién es? Bueno, pues 136 van a ser mi número de veces que pasaron los vehículos. Número de veces, no estoy contando aquí vehículos, número de veces que transitaron a esta velocidad, ¿sí? Entonces, si lo divido entre 136, me va a dar 47.92 la velocidad promedio, ¿sí? Y voy a aplicar una desviación estándar, ¿sí? Y esta desviación estándar me va a dar de 4.09, es decir, la velocidad promedio es de 47.92 más menos 4.09 kilómetros por hora. Aquí está. Con lo anterior sabemos que las velocidades están comprendidas entre un intervalo de 47.92 más menos 4.09 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, para calcular el error estándar de la media, que nos indica el nivel de confianza con el cual se conjetura que la media de la muestra corresponde a todo el tránsito que pasa por el punto durante el periodo de estudio, aplicamos esta expresión, donde tenemos que, bueno, pues el error estándar va a ser igual a mi desviación estándar, ¿verdad?, entre la raíz cuadrada de n, que va a ser mi velocidad promedio, ¿verdad?, entre la raíz cuadrada de 136, que va a ser el número de veces, y esto va a ser igual a 4.10 kilómetros por hora. Ese es digamos que mi error. Si por lo anterior estamos dentro del error permitido, el manual de proyecto geométrico nos va a indicar que existen un error permitido que va de más menos 5.76 kilómetros por hora a más menos 1.5 kilómetros por hora. En este caso estamos obteniendo de 4.10 kilómetros por hora, y entonces, bueno, nos dice aquí, se puede plantear que el nivel de confiabilidad de esta velocidad es del 95.5, la velocidad media verdadera de todo el tránsito está dentro del intervalo definido por esta expresión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, que medir en percentiles, ¿verdad?, la velocidad correspondiente para determinar si el nivel de confianza con esta velocidad de la carretera es, pues es el óptimo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se saca una gráfica de velocidades de frecuencia acumulada real, ¿verdad?, contra mi velocidad en kilómetros por hora, ¿no? Entonces, al final, yo lo que necesito saber es cuál es mi velocidad promedio y cuál es mi velocidad a la que transitarán confiablemente mis unidades, ¿no? Entonces, aquí también lo saqué por 3 días y saco estas gráficas, y entonces mi velocidad de punto, pues no es otra cosa más que sacar la velocidad promedio de acuerdo al número de vehículos que transitan por medio también de observaciones, ¿no? Que en este caso se propuso que fuera de 50 metros la longitud que se iba a medir para determinar la velocidad promedio y el número de veces de los vehículos. Eso es lo que nosotros hacemos para determinar esa velocidad de punto, y se llama de punto porque establecemos una estación para tomar esas velocidades, ¿sí? Entonces, pues esto no tiene gran ciencia, es únicamente llenar esos formatos, aplicar las fórmulas y determinar cuál es esa velocidad y graficarlas, ¿sí? Entonces, esto es así como más sencillo. Estas tablitas también se las paso, no ahorita, la siguiente clase, para que ustedes ahorita lleguen únicamente a la proyección de nuestra, pues básicamente de nuestro tránsito diario promedio anual a 15 años, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué nos va a servir ver este tema de las velocidades de punto?
las velocidades de nuestra ingeniería de tránsito? Bueno, pues porque nosotros al final tenemos, ¿verdad?, que determinar pues cómo va a estar nuestra estructura de pavimento, ¿sí? Esta tablita ya se las había mostrado, y tenemos que sacar un promedio, más bien un periodo de recuperación de nuestra inversión y decir en qué año es el momento óptimo para entrar en operación. En este caso del ejercicio, digamos que el estudio se realizó en el 2011 y nuestro momento óptimo de entrada de operación fue en el 2013, ¿sí? Entonces necesitamos conocer todo la ingeniería de tránsito, y necesitamos conocer también el diseño del pavimento, ¿no? Ahora, este diseño del pavimento nosotros lo vamos a tener que sacar, ¿verdad?, ya con nuestra ingeniería de tránsito. Con nuestra ingeniería de tránsito vamos a poder determinar primero que nada los ejes equivalentes, y luego vamos a aplicar nuestro método de la UNAM para determinar la estructura del pavimento, ¿sí? Entonces, bueno, pues no sé si hasta aquí hay dudas, preguntas. Este ejercicio de la estructura del pavimento todavía no lo hacemos, ¿verdad? No, todavía no, profesor. Ok, entonces lo que sigue son los ejes equivalentes y luego el de la estructura de pavimento, ¿sale? Pero sí es importante que determinemos hasta este punto, ¿no? Hasta el tránsito diario promedio anual con el horizonte de proyecto de 15 años, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos todos bien? Sí, ese archivo en el que nos da como, por ejemplo, las fórmulas así, ¿lo va a subir al tablón? Este ya lo tienen ahí. Ah, ok, gracias. Ya lo tienen ahí, déjame ver, porque a lo mejor les estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Pero ahorita lo vemos. Aquí está. Aquí está el tablón. Ejemplo de alcance, ejemplo de aforos, clasificación de caminos y vehículos, alcance del transporte. No lo tienen, se lo subo. Les subo el documento. Les comparto este documento que es Ingeniería de Tránsito. ¿Y qué otro les comparto? Ya les compartí el de el del manual de proyecto geométrico. Sí, ese ya. ¿Sí? A ver, aquí está. Ok, bien. Entonces sí, les comparto este documento, ¿ok? Antes de retirarme de aquí, les comparto esto. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿hay dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran que comentemos? ¿Nada? El Excel en el que trabajamos, también lo subió profesora, o lo tenemos que hacer nosotros desde cero, digo. El Excel que trabajamos ahorita en clase, ya tenemos los datos para poder hacerlo nosotros en el tablón. Ya tienen ustedes los aforos, ¿verdad? Esas tablitas de aforos ya las tienen. Se llama ejercicio de aforos. Ahí tienen los archivos y ustedes tienen que realizarlo. ¿Sale? Gracias. Bien. Bueno, pues entonces, si ya no hay nada que comentar, nada que decirnos, pues entonces, ahora sí, nos vemos en la escuela el día miércoles, ¿verdad? Y bueno, pues esperemos que no haya ningún cambio, ¿ok? Entonces, bueno, pues pasen muy buen día, muchas gracias por su atención y nos vemos el día miércoles. Hasta luego.